Hola y bienvenidos de nuevo, en este caso al vídeo resumen de la valoración y técnicas de la pelvis, segunda parte, el sacro. ¿Vale? Entonces aquí, a nivel de la corrección del sacro, vemos por ejemplo un sacro anterior derecho, o lo que es lo mismo, un sacro izquierdo, con lo cual hay un bloqueo en el eje izquierdo. Vemos aquí cómo colocamos las manos para llevar el sacro a inclinación durante la inspiración y a la rotación durante la expiración. Todo esto ayudándonos de rebotes, ayudándonos de la respiración, como sabemos que funciona muy bien en el sacro. En este caso vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? En este caso estamos viendo un ejemplo en el que hemos visto un eje derecho afectado, eje izquierdo, sacro derecho, izquierdo, y en este caso vamos a llevar a la inclinación de corrección y a la rotación, en este caso llevándolo a la rotación izquierda. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, como vemos, un bloqueo posteriorizado el lado izquierdo de la base del sacro. Con la inspiración, como siempre, favorecemos la corrección del ángulo que ha quedado más bajo, llevándolo hacia arriba, y en la expiración nos ayudamos de rebotes en la base del sacro hacia la rotación de corrección de esa torsión. Veamos otro ejemplo, un ejemplo contrario, y recordar siempre favoreciendo en la inspiración, favorece la inclinación, es decir, el ángulo más bajo vamos a subirlo, y la rotación. En este caso estamos viendo otra variante de corrección utilizando la palanca larga. Llevamos la torsión del sacro, primero corregimos hacia la rotación, en este caso hemos llevado hacia la rotación izquierda, ¿vale? Y llevaremos la palanca larga, es decir, los brazos, las piernas hacia abajo, hacia el suelo o hacia arriba, en función de la inclinación o el ángulo inferolateral que estuviera más bajo, lo llevaremos hacia arriba, el que estuviera más alto lo llevaremos hacia abajo. En este caso queríamos bajar el lado izquierdo. Veamos otro ejemplo de torsión para que nos quede un poquito más claro. Sobre todo la rotación. Lo primero, corregimos hacia la corrección de rotación. La inclinación la teníamos a este lado, con lo cual vamos a llevar la palanca larga, las piernas hacia arriba, y en isométrico le pedimos que con las piernas empuje hacia el suelo contra resistencia y nos ayudamos. Esto lo haremos en 2 o 3 repeticiones hasta que notemos un poquito mayor flexibilidad. En el caso de un sacro descendido, traumático, es decir, las bases del sacro están anteriorizadas, vamos a hacer rebotes a través de los ángulos inferolaterales de manera bilateral para ayudar a posteriorizar la base del sacro. También realizamos una descompresión del sacro a través de la base, y en este caso también como variante nos puede ayudar a abrir los ilíacos para ayudar a posteriorizar la base del sacro, con lo cual cogemos las apes con ambas manos y giramos como si cerráramos por delante los ilíacos, y también con la mano por debajo del sacro, los dedos a la altura de la base del sacro, la palma de la mano en los ángulos inferolaterales, y descomprimimos, llevamos en un movimiento de extensión el sacro hacia la corrección. Y colocamos las manos, como vemos en la imagen aquí, llevando la base del sacro hacia posterior. En este caso vemos una inclinación pura, ¿vale? Esto también es traumático, con lo cual debemos hacerlos de manera con rebotes o con trucs directos que nos pueda ayudar hacia el movimiento, hacia la posición de corrección.
con una mano en los ángulos, en el ángulo inferolateral que está descendido y con la otra mano en la base del sacro. Ahora vamos a hacer una técnica para rotación pura del sacro. Colocamos al paciente en posición de cúbito lateral, tipo lumbar roll. Colocamos la mano en la posición de corrección de la base y el ángulo ángulos inferolaterales del sacro, y fijando la palanca superior llevamos al sacro hacia la rotación de corrección. Podemos hacer con el antebrazo o lo podemos hacer con la mano en la base del sacro. En la corrección del coxis, las inclinaciones, vamos a relajar primero el tejido, ligamentos y tejido blando que conectan el coxis y el sacro de manera lateral. Hacemos inhibiciones, pequeños rebotes para descongestionar el tejido, y luego nos ponemos en el lateral y llevamos hacia la posición de corrección del coxis. Mantenemos, sostenemos, le pedimos a la persona que respira profundo para llevar hacia él la posición de corrección. Para hacer una técnica de corrección del coxis en extensión, es decir, está hacia atrás, hacia posterior, vamos a colocar el pulgar en la articulación sacrocoxigia y vamos a empujar hacia abajo, descendente hacia los pies, y con respiración profunda vamos a empujar, y cuando ya el tejido ha cedido, primero descendemos y luego llevamos hacia anterior, hacia la posición de flexión del coxis. Recordar que primero descendente y luego hacia anterior. En la técnica de corrección del coxis en flexión, muy importante para durante el embarazo, prevenir problemas en el parto, lo que vamos a hacer es acercar el tejido, acercar ligamentos sacrocoxigios en la parte posterior. Primero sostenemos desde esta posición, vamos a sentir cómo el tejido va cediendo para posteriormente empujar todo hacia craneal, hacia posición ascendente. Vamos a presionar ligeramente hacia anterior y sobre todo hacia craneal, hacia el cráneo. Gracias y nos vemos en próximos vídeos.